Vamos a hablar un poco de cuál es el impacto del control de estos factores de riesgo sobre lo que ha hablado el doctor antes, sobre la mortalidad coronaria, lo que hay en la literatura y lo que se sabe hasta ahora. En esta gráfica podemos ver las 10 causas principales de defunción en el mundo, según las estadísticas mundiales de la Organización Mundial de la Salud del 2014, y vemos que hay un porcentaje muy grande de lo que son las enfermedades cardiovasculares, que son el 30% casi, incluida la insuficiencia cardíaca, y la más importante es la cardiopatía isquémica, seguida por los accidentes cerebrovasculares. Esta es parecida a una de las diapositivas que presentó Fernando, donde vemos la comparación de las principales causas de defunción entre el 2000 y el 2012, también por la Organización Mundial de la Salud, y vemos que la cardiopatía isquémica, seguida de los accidentes cerebrovasculares, siguen siendo la primera causa de enfermedad, muerte y de discapacidad en el mundo. Y en este gráfico insistimos en el tema de los países de bajos y de medianos ingresos, que son los que tienen el mayor porcentaje de mortalidad cardiovascular, como se puede ver en esta diapositiva. En esta diapositiva podemos ver que la incidencia, las tendencias que ha habido en la mortalidad internacional, esto es un estudio que se hizo y se ha evaluado lo que ha sido la evolución de la cardiopatía coronaria desde el año 1968 hasta el 2003 en diferentes países de Europa y en los Estados Unidos. Y acá hay un país que prácticamente ha sido el originario de todos estos programas que se hicieron, que es en Finlandia, una pequeña población que se llama North Karelia. North Karelia tienen uno de los programas comunitarios más importantes de la historia y que a partir de acá se ha producido una serie de cambios y que ha sido muy importante. En North Karelia es una población rural de Finlandia, donde antes de los años 70 había una mortalidad cardiovascular muy alta. Entonces, es una población que en realidad más que todo es agropecuaria y de pocas personas, pero tenían una mortalidad y una morbilidad cardiovascular muy importante. Entonces, el gobierno de la zona decidió tomar cartas en el asunto y comenzaron a hacer programas, no solamente limitados a la parte pública, a la parte de salud pública, sino que esto fue extendido hacia las ONG, hacia los colegios, hacia todo lo que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con la nutrición, con todo lo que era la forma de vida de estas personas. Entonces intervinieron en la nutrición, comenzaron a bajar la cantidad de grasas, de sal, y hicieron programas para disminuir el tabaquismo. En esa época el tabaquismo era alrededor del 40%. Y probablemente era uno de los factores de riesgo que más contribuía a estas enfermedades y a la mortalidad. Y a lo largo de los años se ha visto cómo ha intervenido en la disminución de la mortalidad por enfermedad coronaria. Entonces ustedes ven, esta es la curva que va bajando hasta los años 2000, hasta el año 2000, después ya la curva más o menos se ha mantenido estable. Y similares programas se han hecho en otros países de Estados Unidos y de Europa con la misma consecuencia de lo que es la disminución de la enfermedad cardiovascular. Para el año 2000 habían bajado un 40%. Y bueno, recordamos un poco los factores de riesgo de los que se han estado hablando estos 2 días, que tienen que ver con la aterosclerosis y con la aterotrombosis, que son los precursores de la enfermedad, de la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria y de la enfermedad cerebrovascular. Y hacemos hincapié en que los más importantes son el tabaquismo, por lo menos los que se han tomado como importantes en lo que tiene que ver en estos países para tomar las decisiones necesarias y disminuir lo que es el tabaquismo, controlar la presión y el colesterol. En este gráfico podemos ver que hay una comparación de diversos estudios a lo largo de muchos años, y estos son estudios poblacionales que se han hecho justamente para evaluar cuál es el impacto de los factores de riesgo en la disminución o en la permanencia o en el cambio o no cambio de lo que es la cardiopatía isquémica, y vemos que casi todos coinciden en que esto en celeste un poco más oscuro, es lo que tiene que ver con el tratamiento.
en lo que tiene que ver con el descenso de la enfermedad coronaria, con las nuevas medidas de diagnóstico y tratamiento que tenemos ahora. Esto tiene que ver en celeste todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular, y estos son otras causas. Una serie de estudios, de programas se han hecho a lo largo de los años, y acá resalta lo que es el estudio IMPACT o el programa IMPACT, y yo voy a hacer un poco de énfasis en esto a lo largo de lo que falta de la charla. El modelo IMPACT es un programa epidemiológico desarrollado en la Universidad de Liverpool desde el año 1990 por el doctor Capewell, que explora la contribución de los modernos tratamientos y los cambios en los factores de riesgo cardiovascular en la disminución de la mortalidad coronaria. Estima muertes prevenidas o pospuestas, años de vida ganado, costo-efectividad de las intervenciones y futuras muertes prevenidas por políticas de prevención poblacional. Y esto se ha utilizado en 20 países, muchos de los cuales ya les he mencionado. Acá les voy a mostrar algunos gráficos porque son parecidos en casi todas las poblaciones que se han hecho se ha aplicado este modelo. Esto es una reducción en la mortalidad en Inglaterra y Gales entre el año 81 y 2000, y vemos del lado izquierdo todo lo que tiene que ver con lo que ha contribuido a disminuir la enfermedad cardiovascular, que lo que tiene que ver con el tratamiento de la hipertensión, de la angina, del infarto, en la prevención secundaria después de un evento duro y la insuficiencia cardíaca. Y esto, del lado derecho, son los factores de riesgo de prevención primaria, y vemos que una parte importante tiene que ver con el cigarrillo. Después, en segundo lugar, el colesterol. Después tenemos otros como son la depresión, la obesidad, la diabetes, etc. Y vemos que el 58% de la disminución en los factores de riesgo ha contribuido a disminuir la enfermedad cardiovascular contra un 40% del tratamiento. Entonces, nosotros podemos ver que la contribución de los factores de riesgo para disminuir la enfermedad cardiovascular en estas poblaciones de alto consumo y que tienen programas poblacionales bastante importantes ha sido realmente lo más resaltante. En este estudio, que es un estudio hecho en España, es similar, también aplicaron el mismo modelo, y vemos que acá ha sido un 47% versus un 52% entre la parte del tratamiento y lo que tiene que ver con los factores de riesgo de prevención primaria. Esto es un gráfico que muestra el mismo modelo aplicado en Estados Unidos, y podemos ver que a lo largo de la serie que tiene que ver con la edad, vamos viendo que estas son las muertes, las que están en celeste, esto es comparando hombres y mujeres. Las que están en celeste son las muertes que han ocurrido, y los que son las verticales, las líneas verticales son las que se proyectan, que han disminuido a lo largo de estos años con estos programas. Vemos que en las mujeres no ha habido muchos resultados buenos, parece que ha sido mejor en los hombres. Y en la Argentina se presentó en realidad un estudio preliminar en el Congreso Brasileño de Epidemiología del 2014, donde ellos muestran también una evaluación, una aplicación del modelo IMPACT para evitar las muertes evitadas o pospuestas, que esta es la decisión, para un factor de riesgo determinado, que en este caso fue el tabaquismo. Entonces tomaron como en cuenta lo que son las encuestas nacionales de Argentina, y se hizo una proyección de cuánto se podía disminuir o evitar esta enfermedad, y lo que son la prevención de las muertes pospuestas. La prevalencia del tabaquismo descendió de 39.8 a 30% en menores de 65 años entre el 1995 y 2010, y esto que tiene que ver también con programas hacia la comunidad que se hicieron, sobre todo en varias provincias del país, llegando a tener prácticamente un país libre de humo, aunque no hay una ley nacional, pero se ha ido haciendo a través de todas las provincias que pertenecen al país. Y las muertes pospuestas representaron un 11.5% de disminución del total. Es un estudio sesgado, probablemente no tenga la significancia estadística que tienen los grandes países, pero es un aporte regional. Y en el caso de Beijing, esto es lo que se llama la paradoja. Esto tiene que ver al revés, al contrario de lo que ha pasado con los países de Europa y de Estados Unidos,
donde ellos al occidentalizar su nutrición, su comida, han aumentado los factores de riesgo y entonces en los últimos años, entre el 84 y el 99, aumentó un 60% la mortalidad coronaria porque aumentaron los factores de riesgo y entre ellos el mayor fue el colesterol que aumentó un 77%, la diabetes un 19% y el body mass index un 4%. El mayor factor de riesgo ha sido el colesterol alto y esto ha provocado un aumento en la mortalidad que la podemos ver en este gráfico donde ven cómo coincide cada uno de los factores de riesgo, cómo suman a aumentar la mortalidad cardiovascular. Y el modelo IMPACT actual se le ha agregado dos factores nuevos que no estaban en el anterior porque se piensa que estos factores tienen muchísimo que ver en todo lo que es la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, que son las grasas saturadas e insaturadas y el consumo de sal. Entonces a este programa o a este modelo IMPACT se le ha asociado a partir de ahora, de este año, estos dos factores, lo que se llama el modelo sal y el modelo grasa, que van a evaluar el riesgo relativo de lo que tiene que ver con los resultados de la enfermedad cardiovascular. Y esto es un modelo que se ha hecho para evaluar a futuro cuál será el impacto del descenso de los factores de riesgo en la mortalidad coronaria hasta el año 2030. Esto es en 2 islas británicas. Y ellos hicieron dos modelos, un modelo que se llama en un escenario ideal, en una reducción, un escenario modesto, que llaman ellos, y un escenario que sería ideal, porque son programas mucho más importantes de descenso de todos los factores de riesgo. Entonces, en el escenario modesto, vemos que si nosotros bajamos un 5% del cigarrillo y aquí lo bajamos en un 15%, el descenso en la enfermedad cardiovascular y en la mortalidad va a ser muchísimo más importante en el escenario ideal que cuando hacemos una disminución mucho más baja de lo que es cada uno de estos factores de riesgo por separado. Y la reducción en total va a ser del 9% en el escenario modesto y del 23 al 24% en el escenario ideal, que sería realmente una cosa bastante importante. Y esto mismo se está usando en el estudio EuroHeart 2 en los grupos de Europa, donde también están evaluando actividad física, inactividad física, cigarrillo, consumo de sal y consumo de grasas insaturadas en 9 países de Europa, donde cada uno va a contribuir como riesgo para la enfermedad cardiovascular. Y en el escenario ideal, esto que tenemos en esta diapositiva, va a ser la disminución en cada uno de estos países de la enfermedad cardiovascular si se aplica este modelo. Este es un mapa donde están los 9 países que forman parte de este grupo. Entonces podemos concluir que el cambio en los factores de riesgo cardiovascular redujo el mayor porcentaje del descenso en la mortalidad por enfermedad coronaria, en muchos, casi en el 58, entre el 50 y el 58%. Que los factores de riesgo cardiovascular con mayor impacto en la reducción son el tabaquismo, la dislipidemia y la hipertensión arterial. Que existen tendencias adversas por el aumento de la obesidad, la diabetes y la inactividad física. Que las modificaciones en los cambios nutricionales reducirán en 25% la mortalidad por enfermedad coronaria para el 2030 si logramos estos objetivos. Y que existen o se necesitan políticas sanitarias efectivas para lograr los objetivos de reducción de la mortalidad. Ayer hablábamos con varios colegas que es muy frustrante para los médicos evaluar a largo plazo nuestros pacientes después de muchos años de seguimiento donde insistimos en los cambios en la dieta, en los cambios en la actividad física, y cosas que nunca cumplen, toman la medicación pero no cambian de estilo de vida y es un poco frustrante para nosotros. Yo creo que debemos seguir haciendo, tenemos que seguir insistiendo y utilizar todos los medios que tengamos para tratar de disminuir los riesgos que están influyendo en todo lo que es la enfermedad cardiovascular, pero necesitamos legislaciones, necesitamos el compromiso de los gobiernos, de todo lo que son las políticas de salud pública, con leyes que también ayuden a los pueblos a disminuir estos factores de riesgo que muchas veces es muy difícil. Probablemente no sea tan fácil hacerlo en individuos, sino en comunidades poblacionales. Entonces vamos a cambiar estos factores de riesgo que tenemos
por estos factores de riesgo, por esta vida de hábitos saludables, y vamos a tener una vida más prolongada y más libre de enfermedad. Muchas gracias.